Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos pasando página una vez más de nuestro particular libro de historia, y en los próximos minutos queremos abarcar un tema de nuestra historia, quizás podríamos decir no tan reciente porque vamos a viajar al siglo XIX, pero sí que es una época en la que se marca y se acuña propiamente dicha nuestra identidad, ¿no? La identidad de país, la identidad de no tanto cultural, porque eso ya es un proceso quizás mucho más dilatado en el tiempo, pero sí queríamos viajar a ese siglo XIX, que es un siglo bastante movidito, bastante convulso, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de muchos aspectos, ¿no? que dieron lugar a varias guerras civiles, ¿no? Siempre que hablamos de la guerra civil pensamos en el año 1936, pero antes estuvo la guerra civil propiciada por las guerras carlistas y también de alguna forma la guerra civil que supuso también en parte esa guerra de la independencia, pues a comienzos, ¿no? del siglo XIX, entre el año 1808 y el año 1814. Y queríamos hablar de esta época con nuestro invitado Juan Luis Pulido. Él es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y acaba de publicar con la editorial Almuzara una novela estupendísima que queremos recomendar desde aquí, La tierra de Caín. Ya el título ya nos adentra un poco en el contenido, quizás un poco de esa historia del primer tercio del siglo XIX. Juan Luis Pulido, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí otra vez. Te presentaba yo ahora como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz, y en efecto lo eres, no me he equivocado, pero escribes historia, escribes novela histórica. ¿Cómo toma tu entorno? Te hago esta pregunta, te lo voy a ser sincero, ¿no? Porque yo tengo algunos amigos que son catedráticos de historia antigua, por ejemplo, y sus compañeros, ¿no? les acusan de escribir para el populacho. No lo dicen con estas palabras, ¿no? Pero no está muy bien visto, ¿no? Quizás en el mundo académico escribir novela histórica, porque como que no es científico, ¿no? Es algo muy popular, es algo muy abierto, y como que los investigadores no tienen que ir por ahí. Y en tu caso, no solamente te pueden considerar un intruso, ¿no? del ámbito histórico, porque eres catedrático de Derecho, y encima, pues eso, estás haciendo historia. Pues es cierto, totalmente, has puesto el dedo en la llaga. Totalmente. ¿No? Sí, pero bueno, yo convivo con ello con tranquilidad, ¿no? Naturalidad, sí, en el sentido de que yo siempre dejo muy, muy claro que lo que yo hago es literatura. Yo en modo alguno pretendo crear conocimiento histórico. Como tú bien sabes, la historia es una ciencia muy seria que se hace sobre todo en los archivos, en las excavaciones, después de muchos años para crear un poquito de conocimiento histórico en una parte muy específica de la historia. Uh-huh. Y yo eso lo respeto mucho y esa es la fuente de la que yo me nutro. En este sentido, quien quiera saberlo, todo lo que se puede saber casi de los afrancesados, puede ir a la obra canónica de Artola, que yo creo que no ha sido superada, y que allí nos da todas las claves para comprender este fenómeno. Uh-huh. Lo que yo hago es distinto. Yo no pretendo crear conocimiento histórico, sino crear literatura, crear ficción. De alguna forma es como jugar con la historia. Claro. O, si me lo permites, un poco hacer filosofía de la historia o pensar sobre si la historia tiene un significado, si vamos hacia alguna parte. Uh-huh. En este caso concreto me ha permitido para comprender o para intentar comprender que buena parte de lo que nos pasa ahora en pleno siglo XXI ya se ancla sus motivos en el siglo XIX e incluso antes. Claro. Que buena parte de los comportamientos que ahora tenemos, de los personajes que ahora padecemos, tienen un equivalente casi idéntico en el siglo XIX. Y claro, eso da mucho juego literario, pero siempre dejando perfectamente claro que son dos planos distintos. Desde luego, has comentado... Sí, no, decía, has comentado, Juan Luis, que claro, la historia es una ciencia. Yo siempre he dicho que en efecto es una ciencia, pero es la única ciencia en donde 2 más 2 son 5.
porque siempre está ese elemento de interpretación, no es una ciencia exacta, y bueno, todo ello permite, ¿no? Yo lo decía ahora al principio, ¿no? Siempre que pensamos en la guerra civil nos vamos al año 1936, es la guerra civil por antonomasia, ¿no? Ahora en las últimas décadas de la historia de España, pero esa guerra de la independencia antes de las guerras carlistas, esa guerra de la independencia entre 1808 y 1814 con la llegada de los franceses, también tiene esa parte también de guerra civil, ¿no? Completamente, ese es uno de los presupuestos básicos, presupuestos ideológicos básicos de mi novela. Yo creo que el conflicto en el que yo me enmarco, el conflicto de la guerra de la independencia, tiene varios planos que se superponen. El que todos hemos aprendido en la escuela, el plano, podemos llamar épico nacionalista, la epopeya nacional, el 2 de mayo, Bailén, Agustina de Aragón, el sitio de Cádiz, todo esto que en buena medida es cierto, convive con otras lecturas algo olvidadas. Y desde luego esa visión épico nacionalista no es la única explicación del conflicto y también tiene sus debilidades. Por ejemplo, ¿cómo se explica que unos años más tarde esa misma generación de españoles que lucha con uñas y dientes contra la invasión de 1808 abra las puertas a esos mismos franceses, a los 100.000 hijos de San Luis en 1823? Pues me parece evidente que para los absolutistas, la mayoría del país en ese momento, nos guste o no, el término patria tenía poco significado, y los que luchaban por Fernando VII luchaban también por su religión, que fue un factor muy importante en todas las guerras civiles españolas, y estaban alentados más que por una idea patriótica o de derechos civiles que no comprendían bien por defender lo tradicional, y sobre todo porque habían aprendido de sus párrocos, de sus iglesias. Pensemos que la mayoría de la población, más del 95%, eran analfabetos, que todo lo que venía de Francia era malo y rechazable. Entonces, sobre este plano nacionalista se superpone el conflicto internacional, y el conflicto internacional en el marco de las guerras napoleónicas, donde hay dos potencias principales, Francia e Inglaterra, que se enfrentan en todo el planeta, pero también usan España como otras veces como campo de batalla. Uh-huh. Y los dos nos querían igual de poco. Yo no creo que ni Francia ni Inglaterra vinieran aquí por un afán altruista, sino como para destruir al adversario. A veces se olvida que el ejército inglés causó bastante destrozo, no diría quizás tanto como los franceses, pero en fin, no debemos olvidar nunca, por lo menos así lo veo yo, que para Inglaterra España ha sido como Cartago fue para Roma. Su designio, si hubiese habido una sola ciudad, hubiese sido destruir España y echar sal sobre la tierra arada, ¿no? Uh-huh. Por tanto, era un conflicto internacional y en ese nos metimos. Claro, y el ahí último, estás hablando, perdón, Juan Luis, ya hay dos bandos muy, muy claros, ¿no? Son los afrancesados y los patriotas, podríamos definirlos exactamente. Así. Quizás los patriotas más conservadores, con una idea más tradicional, con esa identidad no propia de la historia de España, ya pues desde casi la Edad Media hasta ese siglo XIX, pero ¿qué es lo que veían los afrancesados para poder recibirlos, ¿no?, con los brazos abiertos, como decías ahora? Claro, ese es el componente de guerra civil, que es el tercero y el que yo destaco en la novela, que tú muy bien has señalado porque se percibe desde el principio. Los afrancesados, esto lo señala bastante bien Artora en el libro que he mencionado antes, podían considerarse los continuadores o los sucesores de los ilustrados del tiempo de Carlos III, de Olavide, de Esquilache, unas personas que querían llevar a la práctica el despotismo ilustrado, que luchaban ante todo por lo que ellos llamaban el cambio sin revolución. No olvidemos que estaban impactados por los acontecimientos de Francia de 1789 y años posteriores, por el terror, no olvidemos que los revolucionarios jacobinos cantaban por las calles: queremos arcar al último rey con las tripas del último cura. Entonces, claro, eso oído por un español del siglo XIX, siglo XVIII, era absolutamente demoníaco. Por tanto, los afrancesados, que además de ilustrados y querían cambiar el país,
eran muy conocedores de lo que había pasado en Francia, detestaban el terror. Uno de ellos, por ejemplo, Azanza, decía que la anarquía era el peor de todos los males. Por eso nos sorprende que ellos vieran en Napoleón una figura que representaba lo bueno de la revolución, pero sin sus excesos. Por eso mucho de lo mejor del país, el que he citado, Azanza, Cabarrús, Urquijo, Mazarredo, O'Farrill, Llorente, muchos, pero una minoría de élite, abierta a las nuevas ideas, abraza de buena fe, lo que para ellos, no olvidemos, que era, ante todo, un simple cambio de dinastía, porque ya 100 años antes había habido un cambio de dinastía que también provocó una guerra muy, muy sangrienta. Sí. Y los Austrias fueron sustituidos por los Borbones. Es una época de cambio absoluta, ¿no? Además, pensemos que en este marco, ¿no?, de la Guerra de la Independencia es cuando, bueno, surge la Constitución de Cádiz, ¿no?, en el año 1818, con ese recorrido que tuvo casi nulo, pero que, bueno, era también, pues, síntoma un poco de todo ese contexto histórico al que te refieres en tu novela, La Tierra de Caín. Claro, los constitucionalistas de Cádiz también eran personas que eran minoritarias, y las ideas de la Constitución de Cádiz eran demasiado avanzadas para su época, y por eso no prosperan. En la guerra civil que se produce en 1808, los liberales coyunturalmente se alían con los absolutistas, pero cuando vuelve Fernando VII ya sabemos lo que pasa. Los liberales son igual de perseguidos que los afrancesados, pero unos y otros querían, me refiero a liberales y afrancesados, en general, más o menos lo mismo, pero digamos en unos planos o con una profundidad y sobre todo con una evolución temporal distinta. Los afrancesados eran ante todo monárquicos que aceptaron un cambio de dinastía. No olvidemos que en Bayona los reyes abdican y ceden la corona a José I, con lo cual ellos estaban siguiendo la legalidad constituida. Y la opción bonapartista no era descabellada para su época. Napoleón por entonces ponía y quitaba reyes por toda Europa, ungiendo a sus hermanos y a sus generales predilectos con absoluta facilidad. Pensemos que la actual casa reinante en Suecia desciende de un general de Napoleón, Bernadotte. Por lo tanto, no hubiese sido nada descabellado que la monarquía bonapartista hubiese prosperado, y a lo mejor, no quiero comparar, pero igual nos hubiera ido mejor, ¿no? En cualquier caso, yo me pongo en ese momento. En ese momento, los afrancesados, en una situación, además, no olvidemos, crítica y desesperada, optan por lo que ellos consideran el menor de los males. Uno de ellos dice, palabras textuales, que quieren hacer de la necesidad virtud, algo que nos sonará por algo reciente. Sí. Ellos sabían que España no estaba en condiciones de enfrentarse a la más poderosa maquinaria de guerra de la época, al mejor de los generales. Y ellos temían que España quedase destruida, hecha un desierto, que se perdieran las provincias americanas. También temían que toda la administración española fuera sustituida en bloque por una francesa. Y sobre todo temían que Napoleón, que era lo que realmente quería, me parece evidente, se quedara con toda la España al norte del Ebro. Bueno, de alguna forma, un siglo antes, con la llegada de los Borbones, toda la administración española quedó a un lado y se convirtió en una administración francesa, ¿no? Totalmente, en buena medida. Claro, medida. El designio de quedarse con el norte de España es francés desde los tiempos de Carlomagno, por lo menos. Ellos piensan creo que nuestros vecinos del norte piensan que África empieza en el Ebro y que a ellos les interesa lo que hay al norte del Ebro, pero que al sur, bueno, ya eso que se lo queden. Claro que sí. Y claro, los afrancesados lo sabían, no eran tontos, al contrario, eran lo mejor del país, pero optaron por esto y se equivocaron y lo pagaron muy caro, que es lo que intento novelar, porque ellos fueron odiados por uno y por otros, que los consideraron traidores, sufrieron terribles represalias, perdieron bienes y cargos. Muchos se marcharon al exilio. Y sin embargo el tiempo acabó dándoles la razón cuando prefirieron a José Bonaparte antes que al rey Felón. No olvidemos que Fernando VII estaba comodísimamente instalado en Valencé, felicitando a Napoleón por sus victorias, mientras los españoles morían por su causa. Luego...
Es la España también de los bandoleros, de Curro Jiménez, ¿no? Esa serie mítica de televisión española de los años 70, que como decíamos antes, todo ello ayuda, ¿no?, a crear esa identidad, ¿eh? Para bien y para mal, pues la idea de los afrancesados y de los patriotas al final converge, ¿no?, en una identidad que se va desarrollando como algo singular a lo largo del siglo XIX y que deriva en lo que somos hoy. Bueno, por lo menos en el sur, sin duda, el fenómeno del bandolerismo surge en buena medida como continuación de lo que habían sido las guerrillas. Pensemos que la guerra fue durísima y muy sangrienta y muy larga. Mucha gente encontró en robar un medio de vida, mucho más fácil que estar afanado detrás de un arado. Y cuando tú a un campesino de las montañas de Ronda o de las montañas de Teruel, que ha estado toda su vida afanado para intentar ganarse un pedazo de pan, lo armas y le concedes una especie de patente de corso para robar a quien ellos consideren que son los malos, ¿cómo los desarmas después? Eso es uno de los grandes dilemas de cualquier invasión o de cualquier guerra. Una vez que unas personas durante años, décadas, han hecho de la guerra y del saqueo su modo de vida, no es tan fácil de desarmar. Lo que pasa es, como tú bien has señalado antes, la guerra del 1808 no es más que la primera de una sucesión de guerras civiles que para mí son el mismo conflicto. Yo creo que es el mismo conflicto con algunos cambios de escenario, pero básicamente dos Españas que se enfrentan y en medio una tercera España que sería en ese momento la de los afrancesados. Uh-huh. Para nuestros abuelos, la guerra civil, por antonomasia, fue la guerra carlista, la primera guerra carlista, la guerra de los 7 años. Y los protagonistas de la primera guerra carlista, en buena medida, fueron los protagonistas de la guerra de la independencia. Y poco después de la primera guerra carlista, ya en sucesivas contiendas a lo largo del siglo XIX, surgen diversas revoluciones, un intento de encontrar una constitución que sea aceptable por el conjunto del país. Esto no ocurre, desde mi punto de vista, hasta 1978, que yo creo que es la única constitución que no se hace contra nadie, sino con el deseo expreso de incluir a todos. Pero el designio de las dos Españas está latente en cada uno de los conflictos civiles que hemos tenido desde 1808. Uh-huh. Por lo menos esa es mi interpretación. Yo entiendo que hay otra. Yo creo que queda bastante clara en tu novela. Juan Luis Pulido, tenemos apenas un par de minutos. Otra de las virtudes que me ha gustado en tu trabajo, La tierra de Caín, publicada por Almuzara, es que, claro, el protagonista va recorriendo, ¿no?, diferentes ámbitos, diferentes espacios de España, ¿no? Tanto está en Andalucía como en Navarra, en Valencia, que son núcleos en donde se va desarrollando también esa guerra y esa lucha, ¿no?, entre afrancesados y patriotas. Sí, la parte de Cádiz, una ciudad que conozco bien porque vivo aquí, pero aparte porque no olvidemos que es una de las pocas ciudades abierta al exterior en esa España de finales del 18. Una ciudad donde, a diferencia de lo que ocurría en el resto de la península, había poco analfabetismo, donde incluso las mujeres iban a la escuela, algo desusado por entonces, y que era el caldo de cultivo perfecto para que cundieran las ideas liberales, las ideas ilustradas, para que fuera posible una constitución como la de 1812, porque aquí sí se entendía y se comprendía, pero en el interior de España, por una masa campesina analfabeta que ganaba su vida de una forma absolutamente distinta a las ciudades mercantiles burguesas de la periferia y sobre todo lo que podrían ser Cádiz, Bilbao, Barcelona, es el cultivo perfecto para ese estallido. Pensemos en las guerras carlistas. ¿Qué es lo que hacen los carlistas sucesivamente? Pues el campo se subleva contra la ciudad y sitian Bilbao una y otra vez. ¿Por qué? Porque en Bilbao estaban los liberales, los que querían derechos políticos, los que veían el mundo, en definitiva, de una determinada manera. Y ese enfrentamiento es
tiene un componente ideológico, pero tiene una base territorial, como estoy describiendo. Eran dos mundos que no podían entenderse. No podían entenderse. Pensemos que mientras que en Cádiz o en Bilbao o en Barcelona se están hablando de derechos políticos, se conoce a Voltaire. En muchas ciudades españolas, cuando llega Fernando VII, insisto, el rey felón, le quitan los caballos, se uncen los ciudadanos, sus partidarios se uncen al carro y se ponen a gritar "vivan las caenas". ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes hacer compatible un señor que tira del carro de un rey soberano, defensor de una teocracia, defensor de la Inquisición, de los mayorazgos, en fin, de todo lo que se pretendía cambiar por los ilustrados, con una persona que nace en una ciudad como Cádiz, donde hay teatro, donde se hablan lenguas extranjeras, donde circulan los libros, incluso los prohibidos de la Inquisición, porque los libros prohibidos de la Inquisición aquí en Cádiz eran un acicate para leerlos más? Y de hecho al protagonista de mi historia, el padre le reprocha que tiene su mente contaminada por los libros prohibidos. Pues esa España ciudadana, ilustrada, burguesa, no podía en modo alguno llegar a un tipo de compromiso con la España interior, teocrática, absolutista, pero no olvidemos que nos guste o nos disguste, eran la mayoría, que ese es el drama del país, que los españoles nos contamos mal, sí. Que tendemos a considerar que los que piensan como nosotros, y eso sigue ocurriendo hoy. Sí, totalmente. Las personas que hablan de patria, de pueblo, de gente con mayúsculas majestáticas, piensan que los de su cuerda no solo son mayoría, sino que son mejores, y que los otros son menos y son peores. Y eso siempre sucede con cualquier ideología, con cualquier forma de pensar. Bueno, es realmente complicado, ¿no? El ser humano se caracteriza precisamente por esa ambigüedad, ¿no? Y ir en ocasiones por esa cuerda floja, que realmente es lo que sucedía, ¿no? En España, en esta España del siglo XIX, que recreas muy bien en tu novela. Realmente podríamos estar hablando, ¿no? del siglo XIX y de las vicisitudes vividas por los españoles a lo largo de esta centuria, pero bueno, se nos ha acabado ya el tiempo. Juan Luis Pulido, autor de esta novela fantástica La tierra de Caín, publicada por Almuzara. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.